cortar con los bloqueos extorsivos, lo que ellos llaman bloqueos extorsivos y que en varias columnas dijimos en esta misma casa, en este mismo programa, es el ejercicio del derecho de huelga. Bueno, la dueña del Lácteos Buidal se paseó, por supuesto, por pedido de referencias políticas del PRO o de la Libertad Avanza en distintas comisiones del derecho del trabajo, hablando de la mafia sindical, un discurso que prendió muchísimo, pero estos empresarios, en definitiva, no cumplen con las sentencias judiciales. Roberto, ¿qué pasó acá en Lácteos Buidal? Fue un conflicto paradigmático en el año 2022. Se despidieron a trabajadores por pedir diferencias salariales. Es decir, Lácteos Buidal no pagaba los salarios del convenio colectivo de trabajo, que hay que decirle a la gente, es una norma obligatoria. Bueno, no los pagaron, los despidieron, el juez de primera instancia obviamente reconoce esta situación, pero no hace lugar a la reinstalación de esos trabajadores. Si están mal despedidos por el ejercicio de derecho de huelga, adentro. Se le impusieron las 30, que es una especie de multa porque un empleador o quien sea no cumple con una sentencia judicial. Llega por apelación de esta empresa a la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo le da la razón a estos trabajadores, pero además al gremio que nuclea a estos trabajadores, que es ATILRA. Me parece importante poner de relieve esta situación porque la semana pasada hablamos también de una especie de troika de persecución sindical y esto fue un caso paradigmático incluso donde detuvieron penalmente en mayo de este año, hubo un fallo de un fiscal, un juez penal en Treuquelaco, y que detuvieron o, mejor dicho, llamaron a indagatoria a 5 trabajadores por ejercer el ejercicio del derecho de huelga. Cierro con esto porque sé que tenemos en comunicación a un gran docente, ¿sí? Exacto, Álvaro Ruiz. Doctor Ruiz, el doctor Álvaro Ruiz, que es el titular de cátedra de donde yo doy clases en la Facultad ¿En Social, serio? hay que decirlo, un gran amigo, un gran referente, un compañero. Pero cierro con esto porque me parece importante, este movimiento antisindical o empresarial, antibloqueo, mejor dicho, tuvo fomento de figuras políticas que hoy en día son titulares de carteras ministeriales. Me refiero a Patricia Bullrich, bueno, otros no, pero Florencia Arieto, Expert, que se movilizaron a través de este tipo de instituciones. ¿Qué dice en la página del MEAB, como se llama? Es para hacer chistes también. Nuestro mayor objetivo es brindarle al dueño de la empresa que se encuentra en situación de injusticia y vulnerabilidad el apoyo que necesita en un estado ausente. Contamos con el amparo de personas influyentes en el ámbito comunicacional. Mirá. ¿Sí? Así que ya saben quiénes son. Bueno. Sí, Trebuch. Digo... Hay otros. Claro, entre otros. Este fallo que menciono de la Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tuvo lugar hace unos días y de alguna manera restaura la protección o la tutela del derecho de huelga, no solamente para trabajadores comunes, sino para trabajadores que están protegidos por la tutela sindical y no pueden, dirigentes gremiales, no pueden ser despedidos sin iniciar previamente lo que se llama una acción de desafuero o de exclusión de tutela. Qué bárbaro, ¿no? Qué tiempos estos en los que hay que volver a defender cosas que uno creía que estaban ya consagradísimas, ¿no? Consagradísimas y que no iban a correr riesgo. Bueno, sí, corren riesgo, evidentemente, en avanzada sobre los derechos de los trabajadores. Bueno, tenemos en línea un gran defensor de los derechos del trabajador, de la trabajadora. Como bien decía la doctora Sarbo, está Álvaro Ruiz, el doctor Álvaro Ruiz en línea. Y el tema entiendo que es la persecución política contra profesores de la UBA. Vamos a preguntarle a él qué es lo que está ocurriendo con eso. Doctor, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Aquí Roberto Caballero, Natalia Sarbo, todo el equipo de la Quinta 30 lo saluda. Roberto, Natalia, un gusto, buen día a todos los del equipo también. Siempre es un placer conversar con ustedes, aunque las noticias en general no nos ayudan a llevar bien el día a día. Los ataques son frontales. Bueno, escuchaba parte de la columna de Natalia. Hay una convicción de trastocar todos los valores que se entendían ya consolidados dentro de la sociedad, entre ellos, por ejemplo, los derechos inherentes al trabajo. Fíjense que, como bien señalaba en ese movimiento empresarial antibloqueo, se pide la presencia del Estado cuando desde la banca se quiere destruir al Estado desde adentro. Es decir, en eso hay una falacia básica, que es el Estado es ese Estado soñado por algunos sectores que no, de los cuales Milei es solamente un mascarón de proa, totalmente sustituible,
y que quieren un Estado predemocrático. Es decir, cuando el derecho del trabajo, su primer ley fue el descanso dominical por 1904, hasta entonces los fenómenos del trabajo, en particular las protestas, la huelga, se manejaban y se regulaban con edictos policiales, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de la capital federal, por aquel entonces solamente. Ese es el imaginario en el que tienen, sin un Estado represivo, donde estén las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas para garantizar el derecho de propiedad de los pocos que la concentran, no el departamentito o la casita de cada uno de los habitantes que puedan acceder a una vivienda. Y así lo vemos en infinidad de otras cuestiones, y en la universidad es preocupante porque se avanza incluso sobre espacios, primero que tienen una larga tradición en términos de derecho a la autonomía de la universidad, que está consagrado en la Constitución, que viene desde la reforma del 18, en la cual tuvieron mucho que ver los sectores radicales, muchos de los que hoy también defeccionan de esas posturas o las defienden a medias. Pero la libertad de cátedra es parte de eso, es decir, la posibilidad de que desde la docencia, no solo la que marca el titular de una cátedra, sino los que la integran, puedan tener absoluta facultades de expresarse y expresar su pensamiento, por supuesto con sentido a la materia que dictan. Claro. Y esto es parte de la posibilidad de abrir la cabeza de todos los que hemos pasado por una universidad pública, y que no ocurre tanto en las universidades privadas, donde la preocupación de ciertos periodistas no pasa justamente por ver cómo se administra la docencia. Doctor, le recuerdo a la gente, digamos, más que nada un programa de Luis Majul, en el que se señaló a profesores de la Universidad de Buenos Aires que además son abogados laboralistas, que además son docentes que ejercen esa labor, ¿no? Y se los acusaba como docentes sindicalistas, como si fuera esto un agravante o una situación de menoscabo, ¿no? Y en realidad eso es claramente una persecución. Sí, y además demuestra una absoluta ignorancia o una exagerada mala fe. Voy a decir, primero, en Derecho, en la Facultad de Derecho hay 7 cátedras, se refirieron a 4. De las 4 cátedras y los titulares que mencionaron, 3 de ellos son críticos del modelo sindical argentino. Y uno, en particular, es francamente antiperonista, ¿sí? Es decir, contrario al modelo, no ya crítico. Sí, sí. Para tener una idea, es decir, que la lectura así homogénea, como si se tratara de militantes sindicales sentados, y además que han llegado por concurso de oposición, tienen, más allá de sus posturas ideológicas, tienen sobrados antecedentes académicos, han estado digamos, frente a un jurado y han ganado los concursos. Y son docentes que todos ellos llevan 20 o 30 años en la facultad, más allá de que han ido ocupando otros cargos, no la titularidad de una cátedra. No se preguntan, por ejemplo, periodistas de este tipo, y de otros lados tampoco, quiénes están, por ejemplo, en las cátedras de Derecho Económico y Empresarial, no, claro, concursos y quiebras. Es decir, y además convengamos que la Facultad de Derecho de la UBA tiene una larga tradición reaccionaria y conservadora. Ahí nos hemos formado camadas de profesionales que, bueno, después nos dedicamos a uno a la docencia, a otros no, pero esta es una realidad también de esa casa de estudio, que bueno, es una mirada ideológica. Esto no quiere decir que no pueda haber confrontaciones, debates y además posiciones distintas. Y nadie que enseña derecho del trabajo, por otro lado, es como que le da un catecismo que debe repetir los alumnos. Se manejan bibliografías distintas, me consta, porque he sido muchos años profesor en Derecho como profesor regular, pero además lo sé por los quienes hoy ocupan la titularidad y además la integran sus cátedras jueces, abogados de empresa, abogados de sindicatos y abogados laboralistas. Es más, uno de los 4 que mencionan ni siquiera en su vida fue abogado laboralista, no ejerció en la vida la profesión, se dedicó siempre al aspecto académico.
Entonces, digo, lo preocupante es que no es ignorancia, sino cómo se confunde a las audiencias dando información falsa. Y claro. La diputada que estaba por la Libertad Avanza en ese programa de Majul, más ignorante que todo el resto, porque cuando hablaba de que le quieren meter la política en la universidad, la política está en todos lados. El derecho es una expresión de ideología. Qué enorme retroceso, ¿no? Qué enorme retroceso. Por eso decía, hay que explicar cuestiones obvias, ¿no? Que están garantizadas en la Constitución, nada más y nada menos. Eso creo que es el problema que hoy enfrentamos. Hay una decisión clara de deslaboralizar todas las relaciones de empleo, es decir, inventarle figuras, formas o subterfugios para que alguien pueda esquivar las responsabilidades que tiene como empleador respecto a las personas que trabajan, le prestan servicios. Y por otro lado, hay una andanada antisindical muy evidente. Muy evidente que se da en todos los planos. Bueno, esto que también escuchaba que comentaba, el problema de Atilra y Lácteos Vidal, digamos, es una cosa que se arrastra hace 2 años por no cumplir la ley, por no cumplir los mandatos judiciales, por haber actuado en contra de lo que las normas establecen, las normas constitucionales. Entonces, que se victimice o que digan algunos empresarios que van a quebrar por esto, no, van a quebrar y están quebrando por la política económica que lleva este gobierno. Más de 10.000 o 15.000 pymes que ya cerraron, 35.000 empleados públicos de la orden nacional que han quedado sin trabajo y muchos más están en la mira. Y lo que está sucediendo hoy en Cancillería, que no es poca cosa, es decir, una mirada cegada en un mundo donde ya no admite, digamos, una visión única, ¿sí? Más allá de la predominancia que tiene Estados Unidos como potencia internacional, sí, básicamente militar, porque, digamos, no económica en este momento frente a China, por ejemplo. Pero perder de vista que las relaciones internacionales no pueden estar sujetas a la ideologización, sino, habría que recordarle que en la guerra de Malvinas, en 1982, el Nicanor Costa Méndez, el canciller de la dictadura, ¿sí?, que creo que no se lo puede sospechar de comunista, gran dato, Milei lo podría llamar así, sí, se fue a Cuba a juntarse con Fidel Castro, a pedirle el apoyo de Cuba en la guerra. Y creo que votó, creo que Argentina votaba en contra del bloqueo, incluso. Exacto, y Cuba no tuvo inconveniente, estando en la instancia sideral, no solo del pensamiento de Costa Méndez, sino de la brutal y genocida dictadura, pero en ese cuadro de relaciones internacionales y de defensa de la soberanía de los países americanos, sudamericanos y los latinoamericanos, no dudó en darle apoyo, incluso ofrecerle, digamos, armamento, y es más, señalarle que se estaban equivocando. Totalmente. Y en realidad no se equivocaron, porque como son tan domesticados por el imperialismo norteamericano como nuestros actuales gobernantes, aquellos iban a las Malvinas con equipos que estaban preparados para intervenir en El Salvador o en Nicaragua, ¿no? Claro, no para hacer la guerra con el Reino Unido. Doctor, lo quiero invitar un día a esto, a que se venga acá por el estudio, a ver si charlamos con profundidad todo este panorama que describían, ¿sí? Va a ser un gusto, en cualquier momento nos convidamos. Les mando un saludo para Natalia y el equipo, y los felicito por este trabajo de difusión que ustedes tienen, y bueno, en la medida en que uno pueda aportar algo, siempre cuenten conmigo. Muchas gracias. Abrazo grande. Doctor Álvaro Ruiz, abogado laboralista, muy prestigioso en todo el foro, pero además un gran tipo. Che, en virtud de lo que estaba hablando, FEDUA, el sindicato, le ha pedido al canal La Nación Más que piden disculpas públicas, y que desde ya, digamos, tienen los afectados o los señalados por el canal la solidaridad gremial. Nos sumamos, ¿no?, a esto también. Pero bueno, este es un gobierno que utiliza la persecución ideológica como parte de la definición de lo que es. Lilia Lemoyne, ayer, nada más y nada menos, defendió al senador McCarthy, pero abiertamente. No es que están defendiendo que se persigan
a los que piensan distinto o es parte de una discusión política. No, es una cuestión a esta altura, yo diría que de una patología política. La reivindicación de un senador que perseguía a comunistas y que incluso provocó el suicidio de los inculpados, es un despropósito. Lemoyne, yo sé que muchos la ven casi como un personaje atractivo, ¿no? También parte del circo Milei, pero ojo con las cosas que dicen y ojo con tomarse en serio a esta gente. En serio quiero decir, con el fascismo no se dialoga, se combate. 53 minutitos pasaron de las 9. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad.